Hola, buenos días. Bienvenidos a este primer capítulo del curso de Access 2010. Antes de ponernos a trabajar con la herramienta, lo primero que vamos a aprender, sobre todo para aquellos que nunca hayáis trabajado con una base de datos, son una serie de conceptos muy sencillos que nos permitirán posteriormente pues aprender algunas de las palabras o algunos de los elementos que vamos a utilizar durante todo el curso. En primer lugar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta, es un software que nos permite guardar dentro del ordenador datos. Esto que en principio puede parecer un poco simplista, veremos durante todo el curso que vamos a poder almacenar dentro de estas bases de datos cualquier tipo de información que queramos manejar, tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿Qué diferencia hay entre una base de datos y un procesador de textos, por ejemplo, como el Word en el caso de Office, que es lo que estamos viendo? Bueno, el Word guarda documentos, es decir, guarda textos escritos, mientras que una base de datos lo que guarda son datos bien estructurados, bien organizados y que nos permiten hacer cosas como buscarlos, cambiarlos, imprimirlos, hacer informes sobre ellos, etc. En esta de pantallazo vemos un Microsoft Access abierto, luego veremos cómo lo podemos abrir y cómo lo podemos utilizar, pero como comentaba, lo primero que vamos a ver es los conceptos más básicos de una base de datos. Para entender una base de datos, lo primero que tendremos que aprender es el concepto de una tabla. ¿Qué es una tabla? Vamos a coger, por ejemplo, aquí tenemos tres tablas distintas, alumnos, módulos y notas. Imaginemos, como es el caso, que estamos manteniendo una base de datos de una academia o de un centro de formación. Tenemos aquí una tabla que contiene los alumnos. Es decir, que podemos decir que una tabla es un objeto que va a guardar información o datos de un determinado tipo. En este caso va a guardar datos de alumnos, ¿vale? Es decir, no es normal dentro de una base de datos mezclar unos datos con otros, sino que cada tabla va a contener unos tipos muy concretos, unas informaciones que vamos a manejar dentro de esa base de datos y que nos van a permitir buscar esa información. Por ejemplo, si accedemos a notas, podremos observar que salen otros datos distintos a los que tenemos como alumnos. Luego aprenderemos durante el curso a hacer este tipo de cosas, manejar distintas tablas y poder movernos a través de ellas. Bien, una tabla, además de, por ejemplo, en este caso, de contener información sobre algo concreto, está dividida en lo que se denominan columnas. ¿Qué son columnas? Las columnas son los atributos, las características de esos datos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los alumnos, pues tenemos aquí una serie de datos de columnas, de atributos, que son pues el código del alumno, su nombre, sus apellidos, la dirección, su población, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el resto del curso aprenderemos cosas importantes sobre las columnas, sobre, por ejemplo, de qué tipos pueden ser, qué cosas pueden almacenar, qué es una clave primaria, cómo podemos hacerlas para que se busquen más rápidamente. Por ahora, lo primero que tendríamos que aprender es que cuando creamos una tabla, lo primero que tenemos que saber es qué datos vamos a tener en esa tabla. Y esos datos los damos a través de columnas. Por ejemplo, si queremos crear una base de datos con los datos de nuestra empresa, una de las tablas que podremos utilizar seguramente será la de empleados. Y cuando creemos la tabla de empleados, que contendrá los empleados de la empresa, tendremos que decidir qué información quiero guardar de esos empleados. Y en ese momento tendremos que decidir esa información a través de columnas, pues el código del empleado, su nombre, lo que cobra, la fecha de entrada en la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando alguien te pregunte, bueno, ¿y qué cosas tiene que tener una tabla? Pues realmente lo que tiene que tener una tabla son las columnas que os ofrezcan la suficiente información para poder manejar los datos que queréis utilizar dentro de vuestro programa o dentro de vuestro entorno. ¿De acuerdo? Entonces, por resumir, una base de datos estará compuesta de tablas y esas tablas estarán compuestas de columnas. Por ejemplo, la base de datos mi empresa estará compuesta de una serie de tablas, empleados, clientes, artículos, productos, etcétera, etcétera, y cada una de esas tablas tendrá una serie de columnas, como podremos ver aquí. ¿Vale? Entonces, eso sería un poco el primer concepto básico que debemos de conocer antes de poder ponernos a trabajar con una base de datos. También indicaros que esto que os acabo de contar valdría para un Access o para cualquier otro tipo de base de datos disponible.